Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Muy buenos días a todos y todas. Hoy damos comienzo a este devocional número 9. Que tiene como propósito ver en la vida del profeta Jeremías cómo se fue desarrollando este propósito de la adoración y que se desarrolló de tal manera que le permitió advertir a su pueblo, a las familias de la casa de Israel, lo que se venía. Hemos hablado en devocionales anteriores cómo se acercaba una gran y una situación tan terrible en el pueblo de Israel, y que finalmente lo que hizo en la vida del profeta Jeremías fue prepararlo para esto. Y ¿saben? Cuando pienso en este propósito de la vida de Jeremías, yo también considero que su vida y la mía puede ser esa esperanza para nuestra familia, para nuestros hogares, para nuestros compañeros y amigos, que nosotros tengamos esa posibilidad de, aún sabiendo lo que va a acontecer, lo que puede suceder, nosotros podemos levantarnos como esa voz de advertencia y también de indicarles qué se debe hacer para sobrellevar esa situación, porque para nadie es de desconocimiento que tendremos que pasar por dificultades enormes, pero la manera en cómo la atravesamos es diferente. Entonces, la invitación es que el propósito de la adoración sea parte de nuestra vida. Y el título de esta mañana del devocional es El desconocimiento de Dios. Nótese, finalmente, mi esposa ayer hablaba sobre qué sabiduría tienes, y lo que vemos en el pueblo de Israel es que en lugar de buscar esa sabiduría que proviene de Dios, la encontraron y la buscaron en otras cosas. Y es terrible finalmente ver en la vida de este pueblo que no conocían a Dios. Un pueblo que reveló al mundo, ¿sí? Frente al contexto politeísta de la adoración de muchos dioses, se levantó un pueblo que creía en uno solo, ¿sí? Y creía finalmente que Él era el único Dios verdadero, pero al pasar del tiempo finalmente terminaron haciendo totalmente lo contrario. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 9, el versículo 22 y el versículo 23, allí en su escritura. Abra, por favor, vaya buscando allí el texto, yo lo tengo aquí en pantalla. Dice de la siguiente manera: así dijo Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ¿qué dice? Se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, o Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, ¿qué dice? Dice Dios. Entonces, algo de lo que vamos a ver en la escritura es acerca de lo que finalmente nos enorgullece, ¿sí? Quisiera por un momento allí en la mañana, si está conmigo compartiendo este devocional, o si usted que está ahorita en familia, en la noche, pregúntense ustedes allí un momento, ¿qué aspectos de su vida lo enorgullecen? ¿Sí? ¿Qué aspecto lo enorgullece? Pregúntele ahí a la niña, a la hija, al hijo, al familiar que tiene cercano, al amigo, si están haciendo este devocional juntos. ¿Qué es lo que más lo orgullece de usted mismo? ¿Qué lo enorgullece a usted de su familia, de su trabajo? Usted dice, es que a mí me gusta, ¿sabe? Yo tengo muchas cosas también de qué enorgullecerme. Y hay personas que desarrollan ese aspecto por sus títulos, por la posición social que tiene, por el apellido que tiene, por el color de piel, por el aspecto físico que tiene. Se enorgullece por las propiedades, por los bienes que ha adquirido, por la empresa exitosa que tiene. Pero ¿sabe algo? Cuando vemos nosotros en la escritura que si en algo hemos de enorgullecernos o de alabarnos, dice la escritura, sea en conocerme y en entenderme, dice Dios. Eso es el aspecto más importante del cual nosotros tenemos mientras estemos en el paso por la tierra, es conocer a Dios. Y eso fue precisamente lo que en Juan capítulo 17, el versículo 3, hace referencia a qué es la vida eterna. Y el Señor lo responde, en conocerme, ¿sí? En conocerme y creer que Jesucristo fue el que Dios envió.
Eso es finalmente lo que hoy tenemos como referencia, que podemos enorgullecernos porque conocemos a Dios. ¿Sabe que conocer a Dios trae muchos beneficios? Pero el no conocerlo trae gravísimos efectos y consecuencias, no solamente para mi vida, sino también para mi familia y una nación que ha decidido darle la espalda a Dios. Y vamos a ver en el pueblo de Israel que fue precisamente esto lo que desencadenó en el pueblo de Israel una gran tragedia, que vamos a ir mirando en cada uno de estos devocionales, de este reto que hemos llamado Proyecto Esperanza. Así que cierre sus ojitos allí donde se encuentra. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra y que podamos nosotros corregirnos, que podamos nosotros alinearnos a los propósitos de Dios y podamos nosotros agradarle como nosotros esperamos a través de estos devocionales, que usted así también lo haga. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que hoy se conectan, Señor, y llegan a este tiempo devocional. Gracias, Señor, porque hoy completamos nuestro día número 9 de 52, Señor, retos que tenemos nosotros para establecer en nuestra familia, Señor, un nuevo orden, un nuevo comienzo de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestras vidas personales. Yo te pido que hables a nuestro corazón, Padre, que tu Espíritu Santo a través de la palabra nos hables y nos dirijas hacia los caminos que conducen a ti. Ayúdanos a que cada acción, a que cada motivación, a que cada decisión que nosotros podamos adoptar como familia y que contribuya en beneficio de la formación de nuestro carácter, conforme a tu palabra, podamos establecerla y hacerla. Te lo pido en el nombre de Jesús, que el desconocimiento de Dios no sea un aspecto que forme parte de nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a ver qué nos dice en esta mañana la palabra de Dios y que va a permitir en nosotros realizar en nosotros el propósito de la adoración. El desconocimiento de Dios. ¿Saben? El desconocimiento de Dios, en primer lugar, nos hace desear cosas absurdas o desagradables. ¿Sí? Cuando usted y yo desconocemos a Dios, a veces deseamos cosas absurdas o desagradables. Vean lo que dice el versículo 2 del texto que nosotros estamos haciendo referencia. ¿Sí? Vamos a ir al versículo 2 en esta mañana. Dice de la siguiente manera: oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación, ¿qué dice? De prevaricadores. ¿Saben? A veces, aunque aquí está hablando el profeta de la situación que se estaba viviendo en el pueblo, porque era terrible. Es como cuando uno ve a Lot en Sodoma y Gomorra tratando de huir de esa generación terrible, de esa generación perversa, y Dios lo tiene que sacar urgentemente porque iba a caer sobre ese pueblo fuego y ceniza. Y vemos también al profeta tratando de salir de ese lugar, pero cuando estuve pensando en las cosas que nosotros a veces realizamos en el desconocimiento acerca de Dios, a veces nosotros también nos ocurre que hacemos peticiones que no vienen, o que no contribuyen, o que no tienen como propósito finalmente que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y yo sé que usted y yo de muchas maneras hemos pedido y hemos pedido mal. Como dice Santiago capítulo 1, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen Santiago capítulo 3, ¿de dónde viene esa violencia? ¿No es acaso de vuestros malos deseos? Cuando ustedes pidan, sepan pedir, porque a veces nosotros pedimos conforme a nuestros deseos, pedimos conforme a lo que nosotros pensamos que se debería hacer, y no realmente consultamos cuál es la voluntad de Dios. Cuando vemos al pueblo de Israel en esta circunstancia, vamos a ver a lo largo de este devocional que hacían unas peticiones o pretendían que al hacerlas estaban agradando a Dios, que era todavía más difícil ver esa situación.
Porque uno puede hacer cosas y uno puede decir, no, es que Dios me dijo que lo hiciera, yo sentí de parte de Dios. O podemos decir, no, lo que yo estoy haciendo es bueno porque hace el bien. Pero a veces lo que hacemos no ha salido ni ha provenido de parte de Dios, no ha sido su voluntad que nosotros hiciéramos esto. Por eso la importancia de conocer a Dios. En segundo lugar, vemos nosotros que el desconocimiento de Dios destruye las relaciones humanas. Vea lo que dice el versículo del 3 al 6 del pasaje que nosotros estamos leyendo. Dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Dios. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua, vea lo que dice, a hablar mentira. Se ocuparon de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Dios. Tenaz. Vea lo que finalmente el desconocimiento de Dios lo que hace es destruir las relaciones humanas. ¿O acaso, si nosotros conociéramos a Dios, la estafa, el adulterio y todas esas acciones que nosotros como seres humanos hacemos en la tierra, ¿sería esa un proceder? Sabiendo que finalmente lo que va a hacer es destruir un hogar, destruir una familia, destruirse uno mismo. No, si nosotros conociéramos a Dios no haríamos eso, porque es precisamente conocer a Dios lo que evita que las relaciones sociales se destruyan, que la moral de un pueblo se venga al suelo. Al contrario, cuando nosotros dejamos a Dios y lo olvidamos y a su palabra, la generación finalmente, ¿qué pasa? Se destruye. Entonces vamos a ver finalmente en el versículo 12 al 14, enceguece en nosotros la autoridad y la provisión de Dios. Versículo 12 al versículo 14, dice de esta manera: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada, dice que como desierto hasta ¿qué? Hasta no haber quien pase. ¿Sí? Continúe ahí en la lectura que está desarrollando en el versículo 13. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de Baales, según les enseñaron sus padres. Entonces, el desconocimiento de Dios enceguece en nosotros la autoridad y la provisión de Dios. No vemos la mano de Dios. Hay personas que se les puede aparecer un ángel y aún finalmente ignorarlo y desconocer y no creer finalmente que la mano de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque han optado ya finalmente como una decisión desechar a Dios y su camino de lo que nosotros tenemos para realizar en nuestra vida y en nuestra familia. Que no sea uno de los principales enemigos que nosotros tengamos para conocer a Dios, sino que por el contrario podamos nosotros actuar conforme nos establece Él en su palabra. En cuarto lugar, nos conduce a alimentarnos de comida en mal estado o peligrosa. Vea que a veces no conocer a Dios, si no lo llenamos nuestra vida de la palabra de Dios, la vamos a llenar de alguna cosa. La vamos a llenar de series de Netflix, la vamos a llenar y vamos a ocupar el tiempo con películas, con pasatiempos, con sopas de letras, la vamos a llenar con cualquier otra cosa, menos de la palabra. Vamos a leer otro tipo de literatura, vamos a seguir otras personas a través de otras experiencias sobrenaturales, a través de la lectura de horóscopo y demás, para nosotros también determinar qué es lo que queremos. El versículo 15 dice de esa manera en el que acabamos nosotros de hacer referencia. Dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber ¿qué? Aguas de hiel o aguas contaminadas. ¿Sí? Cuando nosotros decidimos no conocer a Dios, pues Dios dice: pues yo los entrego a lo que en su corazón quieren.
a lo que su corazón quiere. Y en estos últimos tiempos dice la Escritura que habrán muchas personas con un comezón de oír, pero que se amontonarán conforme a los deseos de su corazón y buscarán maestros que quieren que les diga lo que ellos quieren. Pero nosotros en este devocional junto con mi esposa queremos decirle que nuestro único propósito es, a través de las Escrituras, ver dentro de la vida del profeta Jeremías que hay una voz finalmente de advertencia. No olvidemos a Dios, no tenga como propósito desconocerlo, sino que por el contrario, esto que está haciendo usted, de seguir todavía, pese a que en el devocionales anteriores a veces hay una palabra muy dura, ¿sí? Y uno dice, no, yo no voy a seguir, es que ya tocaron mis creencias, es que ya mis pautas de crianza, es que esto, yo nací así, yo me crié en esta institución y finalmente yo me quedo. Pero, ¿qué tal si usted continúa conociendo a Dios? ¿Sabe? Muy probablemente en esa búsqueda de Dios se va a encontrar con Él. Y finalmente, si desconocemos a Dios, el versículo 17 dice que genera inestabilidad. Alguien que no conoce a Dios no sabe para dónde va o no tiene una morada fija, sino que no es estable emocionalmente, no es estable financieramente, no es estable en sus relaciones personales, nada es estable. Vean lo que dice el versículo 17 del pasaje que estamos trabajando en esta mañana y que ya estamos cerrando en este devocional en la mañana de hoy. Así dice Dios de los ejércitos: considerad y llamad las plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. Dice, ¿sabe quién eran las plañideras de la época? Las mujeres que lloraban y que se les pagaba para que lloraran los muertos. Sí. Hoy en día eso es costumbre. Uno ve en la costa atlántica mujeres que se dedican también a ese oficio. Se les paga para que lloren un muerto que no es de ellas, para que lo hagan, ¿sí? Y a veces cuando leía este pasaje y miraba finalmente qué tendría que ver la inestabilidad, lo vamos a seguir viendo en el versículo 18 y versículo 19, y que tiene otro énfasis del desconocimiento de Dios. No solamente genera inestabilidad, también genera o nos resta credibilidad. Vea lo que dice el versículo 18 y el versículo 19. Y dense prisa, levanten llanto por nosotros y deshágase en nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas, porque de Sión fue oída voz de endecha, como hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. ¿Saben? Desconocer a Dios también nos genera a nosotros en nuestro vecindario, en nuestras relaciones en el colegio, o también en la iglesia. Si nosotros asistimos y desconocemos a Dios, a veces las personas no nos van a tener a nosotros en cuenta, ¿sí? O van a decir de nosotros, ay, allá va la peleona, y nos van a reconocer por aspectos morales que nosotros faltamos, ¿sí? Ay, allá va la chismosa, allá va la peleona, allá va el criticón, allá va el avaro, el que se queda con las cosas, el que no las paga. Y eso nos resta credibilidad también a nosotros. Y finalmente, en este ABC de la primera parte del aprender, somos más vulnerables ante la muerte. Y dice el versículo 21 y versículo 22, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Dios, los cuerpos de los muertos, hombres muertos, caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. ¿Sabe? El desconocimiento de Dios también acarrea, ¿sí?, que seamos más vulnerables ante la muerte. Y a veces, usted se puede estar preguntando por qué. ¿Sabe? A veces las personas tienen un tiempo de vida que podría ser más prolongado, pero a veces el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol, el cigarrillo, de pronto tener otra relación paralela a la de su hogar con otra mujer, situaciones así hacen que a veces la muerte se acelere. O que no tengan el temor o la prevención de manejar con cuidado y se montan en las motos, en los carros, y eso le dan con todo y aceleran la muerte. Pero alguien que conoce a Dios finalmente sabe
que la muerte es un paso hacia la eternidad que nos acerca a Dios, pero que la muerte de los justos y de las personas que han caminado con Dios es un proceso hermoso y de la cual para nosotros es ganancia, dice el apóstol Pablo. Pero el desconocimiento de Dios, la muerte es tragedia, porque traería una segunda muerte que es la separación eterna con Dios. Y es lo que quiero decirles en esta mañana. Así que por un momento allí cierre sus ojos y hable con Dios y pídale que en este devocional, ya cerrando, que estamos cerrando este propósito de adoración, usted haya despertado en su vida ese propósito. Padre, te doy gracias por cada uno de los que hoy, Señor, hacen el propósito de buscar tu nombre a través de los devocionales. Gracias porque hoy, junto conmigo, hacen el deber de no desconocerte, sino seguirte a través de tu palabra, que ella sea su guía, que sea el soporte de sus relaciones, que tenga la oportunidad de conocerte y que te entiendan sus planes y sus propósitos. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a que no deseemos cosas absurdas por desconocerte o destruir las relaciones humanas o personales que tengo. Ayúdame a no enceguecerme de desconocer cuáles son tus caminos en mi vida, de no conducirme a alimentarme de otras cosas y descuidar tu palabra en mi vida para que pueda ser bendecido y también conocerte, pero que además ayúdame a tener estabilidad en ti, Señor, y que no me reste la credibilidad y mucho menos que la muerte para mí sea algo que permanentemente aceche, sino que pueda descansar sabiendo que mi vida en cualquier momento puede ser demandada y cuando tú la tomes yo me vaya tranquilo o mis familiares. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar para mejorar nuestras relaciones. Usted va a dedicar esta semana en conocer a Dios por medio de la oración. Entonces le va a pedir a Él que usted pueda entender sus planes, aun cuando para ustedes sean contrarios a los que usted está esperando que Dios le responda. Puede seguir confiando y usted amándole a pesar de esto, ¿sí? Porque el no entenderlo es porque no hemos conocido a Dios. Y en el cumplir, recuerde Jeremías capítulo 9, versículo 22 y 23, que fue el que hicimos hoy referencia, y invitarlos a que nos ayuden a compartir este video en Facebook. Ya sabemos que ICC La Victoria, sede Villavicencio, y en los estados de WhatsApp, y que usted fije en los textos bíblicos en su casa, ¿sí? Usted va a poner el texto, así como lo tuvimos en la reunión del viernes que nos encontramos, que les dije que yo también había puesto los versículos bíblicos. Usted también lo va a hacer en su casa. Ya en este momento deben haber 9, entonces usted lo va a hacer también. Y que comparta algún testimonio, por favor, a través de Facebook, a través de WhatsApp. Déjenos saber Dios de qué manera ha respondido. Y por favor, a la persona que nos está haciendo el seguimiento de los devocionales, que siga escribiendo cuáles son las peticiones de oración. Dios los bendiga, Dios los guarde. Me alegro haber compartido. Nos hemos extendido un poquito más, pero le estamos dando el cierre a este propósito de adoración que va a fundamentar nuestra vida y nos va a permitir acercarnos más a Dios. Dios los guarde, Dios los bendiga. Y nos vemos la próxima mañana. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.